Hola muchachos, ¿cómo están? Ya les expliqué en el video anterior qué me pasó, así que este video viene de corrido con el Doctor Strange que ya abrimos. Así que vamos a ir un poco rápido con estos videos, porque ya no aguanto más. Y vamos a hacer la comparación entre las figuras que ya tengo y que ya hice los reviews en el canal y esta que me acabaron de llegar. Así que no lo entretengo más y vamos con el video. El día de hoy tenemos este 2-pack, que es muy bueno. Trae 2 escudos del Capitán América. Algo que trae esto, que no traen las otras figuras por sí misma, es que Capitán América trae la cara de Steve Rogers. Eso no lo trae la figura que tenemos, que es la de esta línea de la wave de Avengers Endgame. Y la de Falcon, que es la de Falcon and the Winter Soldier de la serie. No trae la cara de Sam Wilson, solamente la que ya trae puesta. Y esta trae un par de manos intercambiables, como puño, cosa que la otra no trae. El jetpack sin las alas y los escudos, eso sí lo traían, ambos. Así que les voy a mostrar por el costado izquierdo, tenemos la cara de Sam Wilson. Y por el costado derecho, la cara de Steve Rogers. Por la parte trasera tenemos una breve descripción de ambos personajes. Creo que este es el primer 2-pack que vamos a abrir de Marvel Legends en este video. Creo que todos los otros no han sido 2-pack, solamente mezclado figuras estando en la misma wave. Así que voy a proceder a abrir esto para poder ver las figuras más de cerca. Así es como vienen las figuras, con un fondo muy característico estilo Capitán América con la estrella. Así que no sé qué figura voy a pasar a sacar primero. Yo creo que la de Sam Wilson, ya que tiene más cosas que comentar, y vamos a dejar a Steve Rogers para el final, porque hay cosas que ya estoy viendo desde acá que no me gustan para nada. Así que voy a sacar a Sam Wilson y vamos a ver qué tal. Podemos ver que el esculpido es exactamente igual que el de la otra figura. Incluso se le ven los ojos por dentro, al igual que la otra figura. Nada nuevo que comentar. Así que voy a pasar a sus articulaciones rápidamente. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Hacia arriba y hacia abajo. En los hombros gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Aquí tiene un detalle que el otro también la tiene, que cuando uno sube demasiado el hombro, esa parte de allá arriba empieza a rozar y le saca la pintura. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Y creo que como que a este le pusieron un sistema distinto, como que se va hacia abajo un poco. Cosa que el otro no. No estoy seguro de esto. A lo mejor me lo estoy inventando, así que aprécienlo ustedes mismos en el video. En el bíceps gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo. Esa es la articulación que tiene. En la articulación de pecho, una articulación muy básica, donde puede hacer así. Y así. Que es demasiado. Es incluso antinatural. Tiene articulación de cadera, ya que no tiene esa articulación de pecho tradicional. Un punto de articulación en el muslo, que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en la rodilla, son lo máximo, igual, exactamente igual que la otra figura. No trae articulación de bota. Y la articulación de pies, que es la tradicional articulación de pie en 360 grados, hacia arriba y hacia abajo. Voy a hacerle el cambio de accesorio, que primero le voy a poner el jetpack, cambiarle la cara y los puños para ver cómo se ve. 2000 años más tarde. Bueno, así es como se ve con esos 2 puños, de esa manera. No me parece que, no lo sé, una cosa de gusto, o sea, no sé si los puños es lo más ideal, a no ser que uno quiera recrear un diorama o algo relacionado a la película, pero en general lo vas a posar con el escudo. Entonces, esta mano en forma de puño no creo que funcione mucho. La cara sí se parece mucho al actor. Me parece muy raro verlo así, porque está todo el cuello hacia arriba blanco y la cabeza empieza de esa manera, entonces se ve algo extraño. Yo creo que debieron haber hecho algo distinto y a lo mejor desprender la cabeza completa. En cuanto al jetpack, viene con la misma falla que traía el otro, exactamente el mismo. Que no encaja 100% bien, entonces al moverlo, se mueve. Voy a mostrarles el otro que tengo y vamos a hacer las comparaciones.
El otro que tengo es este. Voy a sacarlo de su base, ya que lo tengo posado de esta manera en mi colección. Voy a pasar a sacarle las alas para que los podamos ver y sacarle el escudo. Voy a pasar a ponerle los mismos accesorios para que los podamos ver mejor. El de la derecha, este, es el del 2-pack y este vendría siendo el que yo ya tenía. Así como pueden ver, los colores de este están un poco desteñidos, debe ser por la luz del sol, el polvo, un montón de cosas. Generalmente acá no le da la luz del sol, pero la luz del foco sí les da. No sé si eso los podría dañar, pero yo creo que sí a largo plazo. No me parece una muy buena figura, sinceramente, por el hecho que trae muchas fallas de pintura como esa. Los personajes son muy similares, lo que sí tiene otros detalles de pintura. Por ejemplo, las estrellas, la de la derecha se ve un poco más grande que la de la izquierda. Acá, este Sam Wilson tiene esos detalles de pintura que este no lo tiene. Está marcado pero no los tiene. En las rodilleras también. Se tiene varias cosas distintas en relación. Acá por ejemplo vemos una gran diferencia. El del 2-pack trae el fondo de la estrella azul y la estrella en plateado. Y este trae toda la estrella en plateado. Por ambos lados. No sé por qué. Estoy tratando de ver a grandes rasgos y la verdad la pintura más que nada lo que cambia. El rojo es un color rojo muy distinto. Este es más fuerte que el que yo tenía. Ahora no sabemos si puede ser que se haya ido desprendiendo con el tiempo a lo mejor, pero no lo sé. El cinturón también tiene unos detalles distintos. Está mejor acabado este que es el nuevo, obviamente. Voy a pasar a ponerle las alas de esta otra figura. A ver si son compatibles, que lo más probable es que deben ser compatibles. Ok, esto es a lo que me refería. Son compatibles 100%, pero se tambalean igual que la otra figura, miren. No encajan al 100% como encaja el otro jetpack. O sea, al no encajar al 100%, están todo el rato así. Sí me parece una buena figura. El que no haya tenido esta figura, sé que no se va a arrepentir en comprarlo. Tiene muy buenos detalles de pintura nueva, pero tiene detalle de pintura de fabricación que sigue cometiendo los mismos errores Hasbro. Así que ahora vamos a pasar a ver el escudo de este Sam Wilson y seguimos con Steve Rogers. Este es del Sam Wilson nuevo y este del que yo ya tenía. Sí, los colores se ven muy diferentes. Por la parte de atrás también este es más oscuro y este es más claro, pero son detalles que no marcan mucha diferencia. Así que yo creo que es mejor ir con Steve Rogers ahora. Bueno, aquí Steve Rogers trae solamente el escudo y una cabecita de cambio. Trae unos detalles de pintura aquí que no sé si los pintaron queriendo hacer algo o se les rozó, pero se ve muy feo y no me gusta para nada. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Muy poca articulación hacia arriba. El hombro gira en 360 grados. Articulación hacia arriba. Y articulación de bíceps gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo a la vista, que yo no sé por qué no corrigen esto. En el pecho trae la misma articulación de la figura anterior y de Sam Wilson. Es esta tradicional articulación de pecho. Eso es lo que puede mover hacia arriba y hacia abajo. Punto de articulación de cadera. Punto de articulación en el muslo. 2 puntos de articulación en la rodilla. Punto de articulación en la bota. Y la tradicional punto de articulación en el pie, que gira en 360 grados hacia arriba y hacia abajo. Voy a pasar a ponerle los accesorios y seguimos con el video. La verdad, amigos, no lo sé, me parece extraño, no sé si ya estoy muy acostumbrado a verlo con el casco, pero la figura que tengo yo del Capitán América de Infinity Saga, donde trae varias caras de Infinity War, no lo sé, me parece muy extraño. Las otras caras me parecen más reales que esta, pero no está nada mal. Voy a pasar a poner la cabeza con el casco para poder ver la diferencia con la figura anterior que ya apareció en este canal. ¿Qué les digo? Esta es la nueva y esta la antigua. Es una cosa netamente de gustos. Yo prefiero esta, la antigua.
simplemente por los colores, porque me parece que son más cercanos a los colores de la película, pero es una cosa de gusto al final del día, así que ahí pueden ver. Este trae más detalle como los nudillos aparte de la mano, que este no lo trae. Sí, en general estos traen, los del 2-pack traen más detalles de pintura, pero la verdad es que no es que marque una gran diferencia, o sea, prácticamente es la misma figura con retoques de pintura. Y los escudos, que el antiguo era más brillante el azul y el nuevo es un azul muy opaco. ¿Cómo se siente? Como de otra persona. No lo es. Bueno, ahí los dejo con la última toma. La verdad, vale la pena el 2-pack. Si no tienen esta figura, vale la pena. Si las tienen, no lo vale. Detalles, por ejemplo, como el Capitán América no trae un cambio de mano, solamente las de Sam Wilson. Y Sam no trae las alas. Estos son claves, como que el Capitán América viniera sin escudo también. O sea, son parte de su forma de ataque y de moverse. Entonces no tiene sentido, no sé, no me gustó para nada que no viniera con alas. Sé que no iba a venir con alas, pero sin alas no tiene mucho sentido esta figura. Así que espero que les haya gustado. Dejen su like, su comentario y nos vemos en el próximo video.